vamos con datos de la estrategia nacional de seguridad en el estado de Guerrero, en el estado de Acapulco. Se dieron a conocer el día de ayer. En lo que va de la actual administración, 654 detenidos, más de 20 toneladas de droga decomisada, 25 armas de fuego recuperadas. Estamos hablando de distintas acciones, distintas estrategias que han dado como resultado la disminución en el estado del 15.7% en la incidencia de homicidios dolosos. En Acapulco, en el puerto de Acapulco, del 50.1%. Esto desde septiembre a diciembre. Pero hay que ver aquí que no está contando esta cifra, que el mes con mayor número de homicidios dolosos en Acapulco en el año pasado fue junio, con 3.13%. Esta medición va de septiembre a diciembre. En septiembre estaba en 2.3%, así que si lo comparamos con junio es más del 50.1%, pero bueno, se están dando datos de la actual administración. ¿Cómo se llegan a estos resultados? ¿Qué se está haciendo en el estado de Guerrero para disminuir el crimen? Escuche lo que dijo la presidenta de México allá en Guerrero, allá en Acapulco. Ahora, en seguridad, como ustedes pueden ver, hay resultados importantes. Esto no es casualidad. Decidimos, al igual que en otras regiones del país, desarrollar una estrategia integral que consta de nuestros 4 ejes, que es atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales, municipales. Por otro lado, la inteligencia y la investigación con distintas fuerzas de tarea que se están desarrollando y fortaleciendo en distintos lugares del país, y la coordinación, que es muy importante. La coordinación de enorme importancia. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te saludo con mucho gusto, como siempre, con mucho agradecimiento de que nos acompañes tempranito en sábado. David, abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Hoy hemos hablado mucho tiempo y en muchas ocasiones de la situación del crimen en el estado de Guerrero. Desde hace años, David Saucedo, algo que en Acapulco se complicó muchísimo en la década de los 90, cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde del puerto de Acapulco, justo cuando se comienzan a incrementar las medidas por parte de distintas agencias estadounidenses, encabezando la DEA en el Golfo de México, en el Mar Caribe, para evitar el trasiego de drogas de Centro y Sudamérica a Norteamérica. Entonces, la Maña decidió utilizar más el Océano Pacífico y establecer en Acapulco Guerrero uno de sus centros de operación. Encontraron en Acapulco un oasis, en mucho, debido al centenario rezago por parte de autoridades e incluso, hay que decirlo, de iniciativa privada que desarrolló turísticamente el puerto, con sus pobladores, a quienes los mandaron a la zona alta, mientras construían en la costera grandes desarrollos turísticos. A la población la mandaron a lugares en donde no había servicios, se olvidaron por completo de ellos y no derramaron la enorme riqueza que generó Acapulco. Se quedaba en manos de unos cuantos y se iba a otras poblaciones, y no es que a otros países. El resultado, pues la enorme criminalidad en el puerto desde la década de los 90 y en general en el estado de Guerrero, donde vimos el año pasado incluso movilizaciones en Chilpancingo, pues donde quedó en evidencia que el crimen tiene base social allá en Guerrero. ¿Cómo ves estos resultados que se dan a conocer, David? Y en parte se debe la reducción global que tiene el estado de Guerrero en materia de incidencia delictiva, se debe a que han bajado notablemente los delitos en el puerto de Acapulco. Es una labor conjunta entre la alcaldesa Abelina López y el coronel Eduardo Arturo Balleres, que recientemente tomó posesión del cargo y tomó unas decisiones duras, difíciles, pero necesarias para ir estabilizando la situación del puerto de Acapulco. En Acapulco, lamentablemente, desde hace tiempo, tal y como tú mencionas, hay una disputa en distintos grupos criminales. Quizá la primera guerra de cárteles importantes que se dio en el Pacífico Sur fue justamente en el puerto de Acapulco, una guerra entre el grupo, el cártel de Sinaloa contra los Zetas, después del cártel de los Beltrán Leiva con otras organizaciones. Y Guerrero desde entonces ha tenido una constelación de organizaciones criminales en distintas regiones. El cártel independiente de Acapulco, ahí en el puerto, los Tlacos, los Ardillos, el
familia michoacana que comienza a invadir el estado de Guerrero. Sin embargo, con estas medidas que han tomado el gobierno federal de la mano del gobierno del estado y, es muy importante, de la alcaldesa Avelina López de Acapulco, finalmente podemos ver un descenso en la actividad criminal en el estado de Guerrero. Esto no quiere decir, evidentemente, que ya tengamos una situación de paz y de cero violencia, pero me parece que en esta ocasión la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sí coincide con la percepción que muchos tenemos de lo que ocurre en el puerto de Acapulco, es decir, un combate frontal al crimen organizado, la desarticulación de células criminales, los decomisos, finalmente están generando una situación un poco mejor en materia de seguridad, perdón, allá en el puerto de Acapulco y del estado de Guerrero en su conjunto. Oye, David, mencionas mucho a la alcaldesa Avelina López, que está en su segundo periodo, se reeligió a Avelina y bueno, pues ¿por qué no hizo estas acciones antes? Yo creo que fue una conjunción de varios factores. En primer término, tenía un mando policíaco que no necesariamente trabajaba al ritmo del gobierno del estado. Finalmente se nombra a un secretario de Seguridad Pública que está en ruta, en línea con el gobierno federal, es de extracción militar, tal y como está ocurriendo en varias regiones del país. La 4T está designando secretarios de Seguridad Pública que vienen o bien de la Policía Federal, excompañeros de Omar García Harfuch, o exmilitares que están disciplinando a la corporación, están profesionalizando. Hay que recordar que Acapulco y el estado de Guerrero vivió una situación de huracanes muy complicada y los grupos de crimen organizado aprovecharon esta situación para medrar e incluso incrementar el cobro de derecho de piso en algunas zonas del puerto y otras zonas costeras de Acapulco. En Chilpancingo seguramente todos recordaremos estas imágenes de la alcaldesa negociando con Claro. grupos del crimen organizado. Finalmente renuncia a Morena, Norma busca la Otilia, reelección. Norma Así Otilia es. Hernández, ahí desayunando con uno de los líderes de los ardillos felices, departiendo. Y sobre esto te quiero preguntar, nos quedan un par de minutitos, David Saucedo, pero ¿qué va a suceder con autoridades en el estado de Guerrero, sobre todo presidencias municipales, pues que podrían llegar a tener algún vínculo con grupos de la delincuencia organizada, si no es que los pusieron ahí en el cargo, algo que ya hemos visto que sucede? ¿Cómo ves una Operación Enjambre en el estado de Guerrero? ¿La ves viable, factible, posible y necesaria? Indispensable, te diría, Juan, porque en efecto hay varias regiones del estado de Guerrero en donde todavía hay una sinergia político-criminal, en donde varios alcaldes recibieron financiamiento negro cuando eran candidatos y ahora están al servicio del crimen organizado. Después de estas escenas que mencionamos de el contacto que tuvo la exalcaldesa de Chilpancingo con grupos criminales, ocurrió un episodio todavía más trágico que fue el secuestro y decapitación del alcalde de Chilpancingo. Es decir, De hay Alejandro todavía Arcos. mucho por... Así es, hay todavía mucho por hacer en el estado de Guerrero, pero me parece que en este caso en concreto se están tomando las decisiones duras, difíciles, que erosionan la popularidad de la élite gobernante, pero que finalmente están tomando para finalmente dar paz y seguridad a los ciudadanos de Guerrero. Pues hablando de Operación Enjambre, pues un detenido por el asesinato del alcalde Arcos, que además lo mataron a una semana de haber rendido protesta en un hecho sanguinario que yo como periodista jamás había visto, tanta sangre y tanta hazaña en contra de un funcionario público. Pues uno de sus asesinos, pues un mando de la policía de Chilpancingo, ¿no, David? Sí, seguramente los grupos criminales que han estado, tienen un pie en Chilpancingo, establecieron un contacto directo con los mandos policíacos y en este caso en particular, al parecer, un alto jefe policíaco tenía toda la información acerca del itinerario, rutas y la manera en la que podía entregar al alcalde para que sufriera este atentado que le costó la vida y después esta situación tan lamentable. Yo me encontraba fuera del país cuando ocurrió esta Sí, situación y vi las primeras planas de los medios internacionales como horrorizados narraban el hecho de que en México se decapitaba, se secuestraba, asesinaba y decapitaba alcaldes. Es decir, un nivel de barbarie al que terrible, no, yo David. tampoco tenía. Terrible. Terrible. Pues te agradezco mucho, David Saucedo. Y qué bueno que la gobernadora Evelyn Salgado está recibiendo ayuda y que se está dejando ayudar, porque solita no podía. Y lo demostró. Qué bueno que hay coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal para atender el tema de la seguridad en el estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco. David, muchísimas gracias. Abrazo y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vayan.